ustedes, hermanos. Vamos a hacer una oración para que nuestro corazón esté dispuesto y el Señor hable a Él, transforme nuestras vidas como sea su voluntad. Padre, te damos muchas gracias que nos regalas tu presencia primeramente, la oportunidad de estar juntos, el don de la palabra, el escuchar de tu voz, Señor, a través del texto sagrado y poder encontrar un mensaje que seguramente tú has preparado para nosotros en esta tarde. Seguramente lo necesitamos, Señor, y se hará de nuevo el milagro de que tu palabra no regresará a ti vacía, que antes hará en cada uno de nuestros corazones conforme sea tu voluntad y nuestra necesidad. Estamos seguros que así será. Quizás unos escucharán una verdad, otros escucharán otra enseñanza que sea pertinente, que pudiera ser aplicable y que podamos compartir con otros. Gracias, Señor, que aún tienes esta paciencia con nosotros de seguir enseñándonos como tus hijos pequeños. Permite que con libertad en nuestro corazón, con el mejor de los deseos, podamos abrir nuestra mente para entender, abrir nuestro corazón para ser transformados y que nuestra vida esté delante de tu presencia en tus manos para que vayas transformándonos, así como el alfarero hace la figura que quiere con el barro, así quisiéramos, Señor, seguramente lo harás, que tú hagas tu imagen en nuestras vidas. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Ya estamos terminando este ciclo de plática respecto a la familia y el título que tenemos en este sábado es la convivencia familiar. Probablemente como convivencia familiar esto suene más un mensaje de orientación psicológica que un mensaje bíblico, pero nos vamos a encontrar que hay muchas cosas en la Biblia que orientan a nuestra vida familiar y vamos a iniciar de esta forma. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? Bueno, hagamos este recuento, estos pasos largos para ver que la Biblia tiene específicamente una atención acerca de nuestra vida familiar. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es la primera historia? La creación. Y el primer hombre se encuentra con su mujer, Eva, y con sus hijos, y ahí se empieza a desprender la historia. No entenderíamos ninguna de estas enseñanzas porque Adán no estaba solo, estaba en familia. Segunda gran historia, Noé. Un gran hombre justo, que Dios tuvo gracia en Noé, pero no fue individual. ¿Qué le dijo a Noé? Entra tú, tu esposa y tus 3 hijos y las esposas de tus 3 hijos. Familia. Familia. Y luego nos vamos a hacer otro paso grande cuando el llamado para conformar el pueblo de la fe se da a Abraham, un hombre solo. No tenía una esposa. Y aquí viene lo interesante, un hombre sin familia, un hombre con una familia postiza. Había adoptado a su sobrino porque no tenía familia. Ahí estaba la carencia de Abraham. ¿Y qué le promete Dios primeramente? Una descendencia. ¿Por qué? Porque es importante el concepto de familia. Y cuando Abraham se equivoca, Dios dice, no, yo te prometí esta familia. Para mí es importante que tú me comprendas a través del entorno familiar. Y luego nos vamos a encontrar a lo que se le llama el patriarcado. Abraham el primero y luego su hijo Isaac, que su historia se desarrolla al encontrar a su mujer y todo lo que se desprende de sus hijos. Y luego, pues Jacob, que también está primero dentro de un núcleo familiar y luego forma su propia familia que se convertirá en las tribus de Israel. Familias. Por eso la siguiente declaración dice que el pueblo de Israel la debemos de concebir, o Dios quiere que nosotros lo visualizamos como ¿qué cosa? Como una gran familia formada de otras familias. Ellos entendían, ¿de qué familia eres? ¿De qué linaje eres? Y ellos podían seguir su pertenencia al pueblo porque pertenecían a una familia en particular. La última declaración de esta diapositiva me llama mucho la atención, hermanos. A ver si me ayudan ustedes a descubrir. ¿No les parece interesante que 5 de los 10 mandamientos tengan que ver con la familia? Quizás nunca los habían visto así. A ver, tratemos de repasarlos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de él. Segundo, ¿por qué el segundo, no te harás imagen, tiene que ver con la familia? Repasen en su mente. Porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera
y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, la idolatría es un pecado familiar. Es un pecado que alcanza a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y aún a los tataranietos. Así que el Señor está preocupado por la familia. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Hermano, el cuarto, ¿por qué tiene que ver con la familia? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás ninguna obra tú, ni tu hijo, y ni tu familia extendida, ni tu siervo, ni tu criada, que en ese tiempo eran parte de la familia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Las puertas, la casa, es la familia. Y esa familia nuclear, el hijo, y la familia extendida, que eran los que encontraban cobijo, tienen que seguir estas reglas. Dios está viendo al sábado como una bendición familiar. El quinto es el más evidente. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primero y único mandamiento del decálogo, que es un mandamiento con promesa. ¿Será importante para Dios la figura del padre y de la madre? Hónralos. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego dice, no matarás. Y luego, no cometerás adulterio. ¿Tiene que ver con la familia? Por supuesto, está salvaguardando, está cuidando el núcleo familiar que es el matrimonio. Para Dios es tan importante que Jesús va a rectificar después diciendo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo, ni siquiera lo pongas en peligro mirando a la mujer con lascivia o con codicia. Es importante el matrimonio. Y luego, ¿me gustarás? No dirás falso testimonio y al final no codiciarás. ¿Por qué el no codiciarás también está en un esquema familiar? Pues algo más o menos igual. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su bestia, ¿okay? Ni ninguna cosa de tu prójimo. Así que 5 de los 10 mandamientos que dan estructura tienen que ver o tuvieran relación con el concepto de familia. Vamos a continuar. Más adelante, cuando se va a terminar el Antiguo Testamento, Malaquías 4:6 da una profecía maravillosa y dice, cuando venga el Mesías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuál era la función del Mesías según Malaquías? La reconciliación familiar. La salvación no era una salvación individual, era una salvación que se vivía en familia según las profecías de Malaquías 4:6. Así que las historias bíblicas, cerrando todo el Antiguo Testamento, ¿qué son? Son historias familiares. Todo lo que el Señor nos lo enseña a través de las familias de los hombres de la Biblia. Todo lo que se narra no son historias individuales, son historias que se relacionan con el hermano, con el tío, con el esposo, con el papá, con el abuelo, ¿okay? Porque es la manera en la que el Señor encuentra la forma más sencilla de enseñarnos. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento y hoy vamos a hacer un hincapié respecto a la historia de Jesús en una familia humana. El crecimiento de Jesús se da en el entorno de una familia. María y José se convierten en los padres educadores de Jesús. Los creyentes, la iglesia, como dice Pedro para nosotros, vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué significa el término linaje? Yo los he hecho una familia escogida. Yo los he escogido para que sean una familia. Ahí está el concepto. Y por último, en el concepto, en el macro concepto de esta enseñanza, ¿qué es Dios? ¿Cómo se revela Dios en el Nuevo Testamento? Como el Padre cercano, Abba Padre. ¿Cómo se conceptualiza la iglesia en esa visión apocalíptica de la cena de las bodas? ¿Quién es la iglesia? La esposa que se prepara, que está al momento de recibir al novio para desposarse. Familia. ¿Y nosotros qué somos? Según este término, pues somos hermanos. Hermanos de una gran multitud, de una gran muchedumbre. Así que toda la Biblia está pincelada del concepto de familia. ¿Por qué es tan importante la familia? Vamos a ver. Vamos a tratar de reflexionar por qué es tan importante la familia. Vamos a ver 4 fundamentos. A ver si los podemos citar al final. Primero, ¿qué obtenemos de una familia?
¿O por qué Dios quiso que creciéramos en familia, que fuera el núcleo de la sociedad? ¿Qué encontramos? Lean lo que dice ahí. Protección y cuidados. Si nosotros analizamos humanamente, la mayoría de las especies tienen muchas ventajas con respecto a nosotros. Nace un potrillo y apenas cae al suelo y puede ser capaz de levantarse. Y con mucha dificultad, pero en unos cuantos segundos ya está afirmado y ya empieza a caminar junto a la yegua, ¿cierto? Y cuando nace el ser humano, totalmente desprotegido, desvalido, no unos minutos, no unas horas, no unos días. ¿Cuánto? 35, ¿no? Un año, ¿no? Más o menos para que empiece medio a caminar. 2 años para que medio empiece a balbucear una que otra palabra. ¿Y comen solo? Solo. 3, 4 años, 5 años. Valerse por sí mismo requiere una familia. ¿Qué es su familia? Cuidado y protección. Desde pequeño, ¿qué hace la madre? Protegerlo, cuidarlo, atenderle sus necesidades, las enfermedades. ¿Qué hace el padre? Proveerle lo material. Y sin que sea de juego. Serán otras las necesidades y otras las protecciones conforme vaya creciendo. ¿Cierto? Y si se llega a ser niño, escolar o adolescente o joven, sigue encontrando en la familia protección y cuidado, ¿sí o no? De eso se trata. Y aun cuando somos viejos y hay problemas, volteamos a nuestro núcleo familiar para que mamá nos escuche, para que papá nos aconseje, para encontrar un camino. Ya cuando no están, nos sentimos un tanto desprotegidos porque la familia es protección y cuidado siempre. Y cuando nosotros, padres, lleguemos a viejos, ¿qué espera la Biblia? ¿Qué orienta la Biblia de los hijos? No olvides a tu padre, no menosprecies a tu madre. Y tendría que ser el cuidado, la protección. Ahora, al contrario. Ahora el hijo deberá cuidar a su padre o deberá de atender a su madre en una lógica, en una sencilla reflexión de retribución. ¿Cierto? Bueno, segundo pilar. ¿Qué nos da la familia? Léanlo, por favor. Es el lugar de la educación y la disciplina. ¿Están todos de acuerdo? La verdadera educación se mama en el seno materno. Allí en la casa es donde se enseñan los principios y valores de lo que nos hace como personas. Cualquier ser que piense que la escuela ofrece educación, está equivocado. ¿Qué ofrece la escuela? Enseñanza, conocimientos, instrucciones. La educación viene de la casa. Lo que somos, si somos respetuosos y si somos tolerantes y si podemos comportarnos correctamente, eso no se enseña fuera de la familia, eso se aprende en la familia. Y si no lo aprendemos en la familia, nosotros como padres tenemos la obligación de orientar a nuestros hijos desde pequeños y conforme vayan teniendo otro tipo de necesidades de orientación y educación. ¿Cuál es el tercer pilar de la familia? ¿Y por qué es tan importante la familia? Veanlo. Es donde se manifiestan estas virtudes del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a manifestar el amor como la evidencia de nuestra fe. En esto conocerán los demás, si ustedes son mis discípulos, ¿en qué? En que se aman. Dios proveyó una manera en la cual de forma natural podamos practicar el amor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo hacia nuestros hijos? ¿Nos brota de forma natural? ¿Nos nace de forma natural? No batallamos, no batallamos para nada. ¿Podemos perdonarles? 1 y 7 y 70 veces 7. Es la manera en la cual nosotros podemos vivir el reino sin esfuerzo. Y Dios quiere que empecemos a ensayar estos principios a través del núcleo familiar, donde hay engaños, donde hay molestia, donde hay a lo mejor
problemas, violencia, a lo mejor hay diferencias. Bueno, pues entonces se tiene que sobreponer y lo podemos hacer con respeto, con perdón, con amor. Por eso es tan importante crecer en una familia que tenga esas virtudes para que después nosotros podamos vivirlas con otros. Y el cuarto y último fundamento que vamos a ver sería, ¿qué opinan de ese último postulado? ¿Sí es cierto? ¿Requiere sacrificio y entrega vivir en familia? Sí, sí requiere sacrificio y entrega. Del padre que sale de casa para proveer y está todo el día haciéndolo y seguramente los que son padres aquí dirán, Dios sabe que salgo y salgo por mis hijos y salgo por mi familia. Y primero que se sostengan ellos y después ya veré si queda algo para mí o así yo estoy bien. Esa es la mayoría de la actitud de un padre. Y de una madre, sacrificio, entrega, dedicación, todo el día, todos los días, porque todo lo que hace una madre lo hace por sus hijos y tiene el cuidado de ellos. Así que aprendemos a poner al otro por delante en el interior de la familia y fue nuestra lección de esta mañana. No hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para poner primero mis necesidades a las necesidades del otro. Ojalá que las familias aprendiéramos a vivir así para que supiéramos que la verdadera satisfacción de la vida se encuentra cuando le sirves a los demás. A los de casa deben hacer de forma natural. Por eso aquel texto que dice, si alguien no provee para los de su familia, ha negado la fe. ¿Qué está haciendo? Es peor que un incrédulo, porque se supone que esto lo vamos a hacer de forma fácil, sencilla, orgánica, como dicen ahora, nos nace cuando lo entendemos y cuando lo experimentamos de manera agradable, entonces veremos que esto también lo vamos a poder experimentar con otros. Vamos ahora a el primer texto. Vamos a tratar de encontrar de Deuteronomio 6 la contestación a la pregunta, ¿cómo debe ser la convivencia familiar? ¿Cómo se debe dar la dinámica familiar? Vamos a encontrar dos verdades en este mismo capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 4. A ver si les es familiar esta declaración. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo creo que todos lo sabían, voy a decir para los que tienen un poquito menos de tiempo leyendo la Biblia, hubiéramos creído que esta declaración son palabras de Jesús. Pero esto ya estaba escrito en la Biblia muchísimos años antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Y todos los días habría que decir, levantándose por la mañana, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso cuando aquel fariseo, buscando tentar a Jesús, le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esta fue la cita. ¿Okay? Pero lo importante viene enseguida en el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios, estarán sobre tu corazón. Hago un primer análisis. Nosotros podemos confundirnos en la cultura que al leerlo rápidamente nos daría a pensar que estar en el corazón, para nosotros occidentales del siglo XXI, nos daría la idea de que hay que tenerlo en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, porque nosotros así conceptualizamos el corazón. Pero para un judío de aquel tiempo, el corazón era el asiento de los pensamientos, del razonamiento. ¿Habrá algo así? Te pido que estos mandatos que yo te doy estén en tu mente, en tus pensamientos todos los días. Recordemos Josué, cuando va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice Dios a Josué? El libro de esta ley no se apartará de ti, sino que meditarás en él de día y de noche, cuidando de guardar todo lo que en él esté escrito. Mira que te mando que te esfuerzo y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Señor y Dios, estoy contigo. Estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Ok? Pero le dice, tienes que meditar en él. Esa es la orden. ¿Pero qué dice el verso 7, hermanos? Ahí con negrita lo puse.
para que esté en tu mente, te pido que las repitas a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa. No está aislado eso, ¿eh? Es una sola idea. Te pido, por favor, que estés meditando todos los días en ello, repitiéndoselas a tus hijos y hablando con ellas en tu casa, como loquito solo. No, o sea, tu casa significa allí, en el seno familiar, tú tienes que seguir hablando de, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y debemos amarlo con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra fuerza, andando en nuestra casa. ¿Y qué más? Andando por el camino. Convivencia familiar. Cuando tengas a tu familia en la casa, cuando salgas con tu familia y vayas en el camino, tienes que seguir hablando de la palabra. Y luego, cuando te acuestes, tú solito, cuando la familia, cuando como mamá vayas y acuestes y duermas a tus hijos, cuando papá los levante en la mañana, lo primero que hay que hacer es, vamos a recitar, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cada cosa que pase en familia tendría que ser la reflexión de todas las cosas que yo te mando. Última, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Los judíos eran muy literalistas y se colgaban cosas. ¿Qué quería Dios? Que trajéramos ahí los textos como adornos en nuestras ropas. A ver, ¿qué significa en tu mano y en tu frente? En todo lo que hagas. Necesito que esto que yo te estoy enseñando y que se las repites a tus hijos andando por donde sea, que sean el ejemplo de tu vida, en tu mano y en tu frente, en tu testimonio, en lo que ellos vean de ti. Eso tiene que ser tu mejor enseñanza. Primera parte. Segunda parte, verso 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, y luego tu hijo y el hijo de tu hijo. Responsabilidad hasta los nietos, hasta los nietos. Aquí pongo los mandamientos, no son para ti solo. Es que yo te deposito la responsabilidad de que traigas esta enseñanza a tus hijos y aún a tus nietos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis otra vez. Mismo mandato que le dio a Adán y Eva. Y multiplicaos, henchid la tierra. Mismo mensaje que le dio a Noé cuando bajaron del arca. Vayan y multiplíquense. ¿Y qué nos dice ahora cuando van a entrar a la tierra prometida? Vayan y hagan familia. No vivan solos. ¿Qué nos dirá a nosotros cristianos del siglo XXI? Ve y vive la fe individualmente. Tú solito, ahí. No es la intención. Y a veces nosotros creemos, no, ni siquiera a la iglesia voy porque yo aquí solo. Y si mi familia no, bueno, pues mi familia no, pero yo sí. Hagamos nuestra parte. Pero el ideal del Señor es que nosotros podamos convivir en familia, que la convivencia de la fe sea en familia para que pueda nutrirse. Vamos a hacer otro clic y ahora nos vamos a ir a la familia de Jesús. A ver si encontramos algunos detalles interesantes en estas historias que narra Lucas 2. Vamos a ver. Y José, hablando del carpintero, ¿ah? Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Escogió bien Dios la familia en donde iba a nacer Jesús? Según las profecías, tendría que ser de la familia de David. Y dijo, de todos estos de la familia de David, ¿a quién escoger? Este hombre es bueno. Él va a ser el papá de mi hijo. Me emociona pensar que Dios estuviera ahí diciendo, es un buen hombre. Y cuando pensó dejar a su mujer,
le mandó un mensajero para decirle, no lo hagas, yo quiero que tú seas. Seguramente había visto cosas importantes en José y lo convenció de que se quedara para que educara a su hijo. Qué valioso, ¿no? Más adelantito, subió a la casa de la familia de David para hacer empadronado, estaban haciendo un censo, y subió con María, su mujer, y ya estaba desposada con él y también estaba ya embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cumplidos los 8 días, a ver si vamos descubriendo detalles de la familia de Jesús. ¿Qué se le pedía a una familia judía a los 8 días? Pues ellos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué vemos aquí en José y María? Una pareja temerosa de Dios, obediente a Dios, siguiendo los estatutos y decretos y mandatos, ¿sí? Y lo circuncidaron al 8.º día como debía ser, porque así lo pedía el Señor. ¿Qué nombre vas a poner? Pues José, ¿no? Es el primer hijo. ¿Por qué Jesús? Pues porque así nos dijo el ángel. Y vamos a hacer lo que Dios ha dicho. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, son los mismos 8 días. ¿Cuáles son los días de la purificación? 40 días después. Lo que sigue ahora, conforme a la ley de Moisés, es traerlo a Jerusalén para presentarle al Señor. Así que eran dos acciones. Una era la circuncisión y otra, a los 40 días traían al niño para que se hiciera una oración por él en el templo, para presentarlo ante el Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, otra vez, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. También esta parte es bien interesante. Y yo creo que tiene mucho para que nosotros podamos meditar. La ley lo establecía. Y ellos, como judíos piadosos, temerosos de Dios, dijeron, se dio el tiempo de la purificación, vamos a hacer un sacrificio como marca la ley. Y la ley no nada más decía eso, ¿eh? Esa es la cláusula para los pobres. Si un hombre nacía en una familia de ricos, podía traer un toro, un becerro, una oveja, pero si no tuvieras nada, trae unas palomitas, una tórtola para agradecerle al Señor. Era el Hijo de Dios y se ofreció por él lo más simple, lo más sencillo. Razón, Dios escogió a un par de hombres, hombre y mujer, sencillos, humildes, con carencias. Nos dice algo, hermanos. ¿Qué tiene que ser la familia? Prosperidad, riqueza, abundancia. Darle a los hijos todo lo que podemos darle. Si esa fuera la verdad, ¿qué hubiera escogido Dios para Jesús? Pero otra cosa es lo importante, ¿no? Otra cosa es lo valioso. Y escogió a aquellos hombres que pudieron solamente traer dos palomitas para agradecerle al Señor por esa bondad. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y este es importante. ¿Y el niño? 1 mes, 2 meses tiene, 3 meses. ¿Necesitado? Claro que sí, vulnerable completamente. ¿El niño qué? Crecía y se fortalecía y se llenaba por arte de magia, porque le salía natural, porque era el Hijo de Dios. ¿Cómo creen que se nutría de sabiduría? Con un buen hombre que estaba ahí, que le enseñó a trabajar desde chico, por una buena mujer, que desde el principio guardó todo en su corazón y que fueron responsables de la educación de Jesús. No hizo Dios que Jesús naciera clon de 18 o 20 años, ya un hombre formado, con toda su forma de pensar. Lo hizo que creciera desde lo más pequeño
en las carencias, porque eso es lo que lo iba a convertir en el hombre que debía subir a la cruz. Y mucho de lo que logró Jesús fue por la enseñanza, porque crecía y se llenaba de sabiduría y se fortalecía y aprendió la gracia de Dios de parte de sus padres. No será la única vez que se mencione esto. Y cuando tuvo 12 años, sí, vamos comprendiendo lo que dijimos al principio, ¿verdad? Si la familia no se acaba en los primeros meses. Tiene 12 años. Y entonces ahora subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. No sé si todas las veces que hemos explicado esto hemos sido claros, porque nos separan 2000 años, nos separan muchos kilómetros de esa cultura. Y cuando decimos 12 años, nos imaginamos a un adolescente actual, a lo mejor hasta rebelde, que se les quedó ahí. No, estamos hablando de que la cultura judía está arribando al mundo de los adultos. Ya le están dando la bienvenida para que sea un hombre hecho y derecho a sus 12 años. Esa es la cultura judía. Acaban de celebrar su Yom Kippur, ¿no? Su Bar Mitzvah, perdón. No sé hebreo. Ya es un hombre. Y como un hombre puede tomar sus decisiones. Así que él decide quedarse. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, no sé si esto también nos deja una enseñanza. Son una pareja que tiene a su hijo que ya le deben dar libertad. Y le dieron entera libertad. Y ellos sin verlo, dijeron, vamos a casa. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Por algún lado debe de venir. Ya no tengo que andarlo agarrando de la mano porque ya tiene 12 años. Vamos a regresarnos. Oye, ya pasó un día y no se ve por aquí. ¿No anda por allá Jesús? ¿No anda por allá Jesús? No, nadie sabe de Jesús. Híjole, ya me empiezo a preocupar como papá, me empiezo a preocupar como mamá. Oye, vamos a regresar a Jerusalén, no haya pasado algo. Se regresan y duraron 3 días buscándolo. Hasta que, ya sabemos todos la historia, aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Y qué hacía? Oyéndoles y preguntándoles. También muchas veces se ha malinterpretado este pasaje porque decimos, ¿y estaba Jesús ahí en medio? Enseñando. No es cierto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Como un joven aprendiz, humilde, sencillo, escuchando a los maestros de la ley y preguntándoles cosas. Y seguramente se daba el diálogo, por eso el último de estos versos dice, y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia de ese joven de apenas 12 años y de las respuestas que da. ¿Aprendemos algo para nosotros como familia, hermanos, también? En esa libertad que le dieron José y María, que tenemos que darle a nuestros hijos, las responsabilidades cuando llegan a otras edades y la confianza. Vamos a ver cómo es el desenlace. Cuando le vieron, se sorprendió. Su reacción no fue la mejor. Le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo quiero subrayar una declaración que normalmente no ponemos en reflector. ¿No sabían? ¿No sabían? Eso es lo que les quiere recordar Jesús. ¿De veras, mamá, no sabías que llegaba este momento? ¿No recuerdas al ángel? ¿Recuerdas a los magos que llegaron de Oriente? ¿No viste a los ángeles y a los pastores? ¿No me viste todo este tiempo? ¿No fuiste guardando en tu corazón todas estas cosas? De veras no lo sabían. Pero les ganó la parte humana.
Y se preocuparon por su pequeño de 12 años, aunque ya el mundo lo vea como un adulto. Se preocuparon por él genuinamente y lo trataron de la manera que un padre y una madre creemos que es la mejor, pero a veces nos equivocamos. Y Jesús los ubica en su posición de decir, hay que confiar, hay que recordar, hay que saber que somos padres, pero guiados por el Señor. No somos padres a nuestra manera. No debemos de ser padres con nuestros principios, sino con los principios del Señor. Porque antes de que sean nuestros hijos, ¿qué son? Hijos de Él. Y nosotros tenemos el privilegio que tuvieron José y María de tener en nuestra casa a sus hijos. Y Él nos ha puesto esta responsabilidad en nuestros brazos. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. También se valen. No siempre los papás lo sabemos todo. No siempre los papás somos los que no nos equivocamos. Nos equivocamos, se nos olvida muchas veces. Y entonces, esto es lo último que quiero rescatar de esta historia. ¿Qué hizo Jesús? Descendió con ellos y volvió a Nazaret y era un adulto. Había crecido en estatura y en sabiduría, de manera que los doctores de la ley se admiraban de lo que él respondía. Pero regresó con sus papás. ¿Y qué más? Estaba sujeto a ellos. Y cualquier hijo que me escuche ahorita tendría que resonar eso. Yo ya soy grande, yo ya sé. Sí, es cierto. Pero es valioso que aún cuando se llega a la edad adulta de las decisiones, podamos respetar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando tu padre envejeciere y cuando tu madre fuere anciana, no la menosprecies. Y Jesús regresó, descendió con ellos y estaba sujeto a ellos. Ustedes me van a decir por cuántos años más. Hasta cuando más o menos tenía 30 años, aparece frente a Juan el Bautista para ser bautizado y empezar su ministerio. Y aún en esa época pudo seguir atendiendo a su madre. Así que el entorno familiar de Jesús fue muy importante. Y vuelve a decir, acá en el versículo 52, y Jesús, a sus 12 años, ¿qué seguía haciendo? Seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Ahora, para con Dios y para con los hombres. ¿Seguía madurando? Tenía que seguir madurando, tenía que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que da el entorno familiar. Vamos a ver qué aprendimos del tema de hoy. Recordemos. Primero, vimos que para Dios la Biblia es muy importante, la importancia de la familia. Después vimos que para Dios la familia es básica en nuestro contacto con Él. Que la familia es promesa y bendición de Dios. Que en la familia es donde se viven los valores del reino. Que la fe debe enseñarse y practicarse en la familia y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Jesús creció en una familia. La familia de Jesús le hizo crecer. Eso es lo que hemos aprendido. Cerremos con esta pregunta, amigos. ¿Cómo podemos poner en práctica estos principios en nuestras propias familias? ¿Será bueno? ¿Será correcto? ¿Será prudente? Estamos invitados a través de esta plática de mejorar algunas cosas con nuestra familia. Quizás no todo será posible. Cada quien tenemos diferentes dinámicas. Somos diferentes familias. No tenemos que ser todos iguales. Pero al interior de nuestra familia estamos llamados a hacer algún cambio. Nos está invitando el Señor a poner en práctica alguno de estos principios. Bueno, aquí cerramos con 5 consejos para mejorar nuestra convivencia familiar. El primero sería lógico, sencillo. Busquemos hacer cosas juntos. ¿Se batalla? Sí se batalla, ¿va? Los intereses son diferentes, los tiempos son distintos, la vida acelerada de cada uno nos impide mucho repetir lo que era costumbre de familias de hace 40, 30, 50 años, de comer todos juntos, hacer las cosas juntos. La velocidad es distinta, pero busquemos en nuestra agenda, coloquemos, es bien importante que digamos qué momento vamos a compartir en familia, en el día, en la semana. ¿Ok?
cuál es la acción que vamos a estar realizando para hacer cosas juntos. Segundo, practiquemos la fe en familia. Volvamos a las costumbres de oramos. Volvamos a las costumbres de lanzar una pregunta referente a la Biblia, alguna historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué crees de esto que pasó? ¿Y qué te pareció la predicación? Oye, qué bonito el canto. Mira lo que decía. Estando en tu casa y cuando salgas y por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y poder utilizar todas las herramientas que hoy tenemos, muchísimas herramientas. ¿Viste el mensaje que te mandé? ¿Viste el video que encontré? ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te da? ¿Si crees en esto? ¿No crees en esto? Es la manera en la cual podemos buscar practicar la fe en familia. Siguiente, dividamos las tareas del hogar. Todos tenemos responsabilidades. Necesitamos saber que tenemos por lo menos algo en común. Vivimos al interior de una casa, tenemos que tener la responsabilidad mínima de qué me toca hacer hoy. Si lo hacemos así, quizás estemos provocando la convivencia familiar. Hoy en nuestro tiempo somos demasiado respetuosos del tiempo y del espacio de los hijos. Y si está encerrado, no lo molestes. Y si no quiere hablar, no le digas nada. ¿Y eso cómo abona la convivencia familiar, hermanos? Al contrario, la próxima vez que quieras platicar, ya no hay de qué platicar. Ya no tenemos esa cercanía. Ya se va haciendo una separación que no se puede salvar. Tendríamos que ir rompiéndola poco a poco, con respeto, dándole el espacio y el lugar a cada quien, pero sabiendo que no podemos despreocuparnos de estas que son las tareas ineludibles en casa. El cuarto consejo es consideremos al otro respetando su individualidad. Tomemos las decisiones juntos. Por más pequeño que sea el hijo, por más dudas que tengamos de su propia opinión, escuchemos su opinión. Y a veces sacrifiquemos, porque es parte de la convivencia familiar, lo que yo quisiera hacer para ahora hacer el momento y hacer lo que él quiere y la forma en la que él quiere, porque quizás él se sienta bien en ese momento. Vamos a hacer lo que tú dijiste, vamos a hacer la manera en la que tú estás comentando. Vamos a comer donde tú comiste, vamos a ver lo que tú estás queriendo ver, aunque yo no sea no me agrade mucho lo que estamos viendo. Pero tenemos que salvar eso para considerar al otro y respetemos su individualidad. Y por último, favorezcamos la comunicación. Escuchaba a un experto decir, la parte más difícil de la comunicación es muchas veces cuando el hijo es adolescente. Se cruzan los cables, el ambiente está viciado, no nos entendemos muy bien y el adolescente no quiere comunicarse porque sabe que nosotros no sabemos entender. Y nosotros exigimos que hable cuando él quiere estar callado. Y nosotros queremos que se calle cuando él quiere hablar. Y decía el experto, cuando tu hijo empiece a hablar, no lo interrumpas, no lo interrumpas. Déjalo que diga todo lo que tiene que decir porque quizás vayan a ser muy pocas palabras. No le des tu punto de vista, no lo orientes, no lo dirijas, no lo cortes, simplemente le dicen, sí, ¿en serio? Qué bien. ¿Y qué más? Favorezca la comunicación, que él pueda seguir hablando, que se sienta libre y no les, no, eso que estás diciendo está muy mal. ¿Cuándo va a volver a hablar? ¿Cuándo le vamos a dar la oportunidad de que exprese si nosotros luego condenamos el hecho y decimos, no, tu amigo, qué bárbaro? Pues es que te quería platicar de mi amigo, no te quería poner en juicio aquí a mi amigo a ver qué condena le daba. Dejemos que hable y dejemos el tiempo suficiente para que cuando pasen unos días, entonces podamos decirle, oye, ¿te acuerdas de lo que me platicaste? Me quedé pensando esto. Punto. Y luego soltemos los comentarios. Me pareció un excelente comentario. No era un comentario bíblico, pero creo, como dice la Escritura, que hay que verlo todo y retenerlo bueno. Hay mucho que aprender en este esquema de ser padres. Pero
Yo quiero terminar diciendo, ¿no es así como Dios nos trata? Como sus hijos. ¿No nos permite Dios equivocarnos? ¿No nos da el espacio para que nosotros podamos pensar y decidir, aun cuando Él sabe que lo que estamos haciendo es equivocado y estamos tomando malas decisiones? A eso se le llama libre albedrío y lo permite. Porque sabe que cada uno tiene que ir madurando y haciendo su propia historia para que cuando sea necesario, la madurez llegue y estemos creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y la mejor manera de hacerlo es cuando lo hagamos en el entorno de una familia sana, que dé seguridad, que dé confianza, que provea las virtudes y los valores del reino, y ojalá que esas sean nuestras familias. Dios les bendiga.